Estamos viviendo, hermanos, en un momento histórico en la Argentina, cuando los legisladores quieren sancionar leyes para que en las escuelas se enseñe la ideología de género, es decir, que los niños puedan decidir qué sexualidad quieren tener. Ya no importa lo orgánico, si naciste mujer o varón. Lo que importa, entre comillas, para esta gente es qué querés ser. Y yo me pregunto, si alguien desea ser un perro, entonces le vamos a decir, bueno, comenzá a ladrar, comenzá a morder. Es algo irracional, es algo absurdo, pero eso es lo que estamos viviendo en Argentina y en todas partes del mundo. Esto está ocurriendo en toda la América Latina y en gran parte del mundo. Esta es una aberración jurídica, política, social. El Estado no tiene por qué meterse en el hogar a imponer ideologías extrañas, antibíblicas y anticristianas. Esa es competencia directa de los padres, del hogar. Y ellos quieren tomarse la atribución de determinar qué van a creer nuestros hijos. Y nos quieren sacar la patria potestad, donde vos y yo como padres o abuelos no tenemos derecho a educar a nuestros hijos. A ese punto estamos llegando. Esto nos señala que estamos viviendo los días finales de la historia antes que Jesucristo regrese. El Estado no debe, no puede, no le tiene que meterse en nuestro hogar. Así como un ciudadano común y corriente no podemos dictar leyes, los legisladores no pueden determinar lo que nuestros hijos deben creer para los cristianos, porque tenemos nosotros la ley suprema, que es la palabra de Dios. Y lo peor es que casi todos los legisladores desconocen las leyes de Dios, desconocen. Y desconocen también las serias investigaciones científicas que se han hecho, porque hoy hay mucho mito. Se dice que si un chico nació con hormonas femeninas, bueno, él tiene que ser un maricón, o tiene que volverse una mujer, o si la mujer nació con hormonas masculinas, no se debe impedir que sea un varón. Eso es un cuento, es un mito, porque se ha investigado científicamente que esos son simplemente prejuicios, argumentos para sostener la idea de la decisión de la sexualidad o la ideología de género. Así que estos políticos se dejan presionar por la opinión de la gente, que también desconoce lo que estamos hablando, desconoce todo, por las presiones mediáticas, y también, no ignoremos, por conveniencias políticas. A ellos les conviene sancionar leyes así, porque la gran mayoría no conoce las cosas de Dios, para obtener votos, para posesionarse en sus cargos. Entonces, comencemos a estudiar la palabra de Dios, qué dice al respecto. Y no solamente la palabra de Dios, sino estudios científicos serios. Estuve investigando el análisis que hizo la Asociación Nacional Norteamericana de Investigación sobre la Homosexualidad, y no es una organización cristiana, es laica, es neutra, no está ni a favor ni en contra. Hizo una investigación muy seria. Hay varias organizaciones que están investigando el tema para ver hasta qué punto es sostenible la idea de que si naciste con tendencia de mujer, Dios te formó así y no podés ir en contra de Dios. Eso es un pecado, es una abominación, eso no es real. La gente que no investiga se traga el anzuelo y cree. Dios ha creado a los seres humanos heterosexuales. Heterosexuales quiere decir que al varón naturalmente le gusta la mujer y a la mujer le gusta el varón. Eso es algo que Dios ha creado así. Pero Dios no ha creado a los homosexuales, y esto lo comprueba la ciencia. La palabra homosexual procede del griego
homo, con H, que significa igual. Y del latín sexus, que significa sexo, se refiere a la interacción sexual entre hombres o entre mujeres. El término gay se utiliza para referirse a los hombres homosexuales y el término lesbiana específicamente se refiere a las mujeres homosexuales. Y aquellas personas que le gusta el hombre y que le gusta la mujer recibe el nombre de bisexual. Y que los hay, los hay. Es increíble. Incluso hay hombres casados. Tienen su mujer, sus hijos y tienen amantes hombres. A veces no sé si hablar esto desde el púlpito, porque me parece bastante asqueante, pero tenemos que abrir los ojos y reconocer qué está pasando en nuestro mundo. Es un tema candente, es un tema actual. Y surge la gran pregunta, ¿una persona nace o se hace homosexual? ¿Nace o se hace? Comencemos analizando el origen del hombre, la mujer y el matrimonio de acuerdo al plan de Dios. Después de haber creado todas las cosas, en Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2:7 dice que luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. En Génesis capítulo 2, versículo 18, Génesis 2, 18 dice que luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada o una ayuda idónea, como dice otras versiones. Idónea quiere decir adecuada. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Ese es el plan de Dios. Si alguien quiere ser célibe y no casarse nunca, bueno, en buena hora. Pero tiene que tener el don de continencia. No se le puede exigir que sea célibe y a hurtadillas andar violando niños o adulterar con mujeres a la escondida. Si tiene el don de continencia, como creemos que el apóstol Pablo lo tenía, pues que se conserve solo. Ese es otro tema. Observemos que no fue el hombre quien pidió esa ayuda idónea. En ningún momento dice que Adán dijo, Dios mío, dame una compañera o un compañero. No lo dijo. Fue idea y creación de Dios darle esa ayuda idónea, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. La pregunta es, ¿esa ayuda adecuada o idónea sería otro hombre o una mujer? Vamos a suponer que nosotros desconocemos la historia bíblica. Y como está la mentalidad social actual, uno podría decir, bueno, veamos. En una de esos le crea otro Adán y se lo presenta. Los versículos 21 al 24 del mismo capítulo dicen, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. No dice se une a otro hombre. Y los dos se funden en un solo ser. O llegan a ser una sola carne, como dice otra versión. Esa ayuda adecuada o idónea no era ni es otro hombre, sino una mujer. No fue una elección del hombre que Dios mismo, fue la idea de Dios crear a una mujer y se la presentó al hombre. Esto se origina en Dios, no fue una idea de Adán. Por eso el hombre se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser.
La unión de un hombre con otro hombre o de una mujer con otra mujer es rebelarse contra la creación y el plan de Dios, aunque está muy camuflado. Ustedes son unos opresores, los cristianos, y le quieren quitar la libertad a los chicos que decidan con quién van a ser pareja. No te quepa la menor duda que detrás de todo eso está Satanás obrando poderosamente, porque si hay cosa que Satanás se propuso desde el comienzo de la raza humana, era degradar el sexo. El sexo es santo porque fue creado por Dios para la multiplicación de la raza humana, y otra de las instituciones creadas por Dios es la familia. Y en nuestros días la familia está siendo atacada más que nunca. Más que nunca. Observar la sociedad como está. Y los que son mayorcitos, miren, 40, 50, 60 años atrás, y era otra la situación en que vivíamos. Cuando había una ceremonia de boda, decía, hasta que la muerte los separe. Hoy seguimos diciendo, los ministros, esta frase, pero en la práctica es hasta que te lleves bien con la fulana o fulana, hasta que sientas el deseo de estar con ella, hasta que encuentres a alguien. Eso no decimos los ministros, pero la realidad lo dice así. Avancemos. En Génesis 1, 27 y 28 leemos, Génesis 1, 27 y 28 leemos, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. El versículo sigue, pero me quedo ahí. Dios creó un hombre y una mujer, no un hombre y un hombre, ni una mujer y una mujer. Dios los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense, es decir, tengan hijos. ¿Cómo podrían tener hijos dos hombres o dos mujeres? La razón, la lógica, el sentido común. Dos hombres no pueden tener hijos, dos mujeres no pueden tener hijos. Es un absurdo, es un ridículo. Como eso es imposible, dos hombres o dos mujeres deciden adoptar bebés y las leyes los amparan. Y ese niño o esa niña se cría con una tremenda confusión, porque el cerebro humano fue formado para que un chico se críe en un ambiente donde ve a sus padres un hombre y una mujer. Eso fue creación de Dios. Así que las leyes que aprueban eso están en contra de las leyes de Dios. No importa quiénes lo han determinado así, si alguien ve, algún legislador, esto que estoy exponiendo en el nombre de Jesús, quiero decirte, legislador, que te estás oponiendo a las leyes divinas, y tarde o temprano Dios va a demandar cuenta de las leyes que has determinado en contra de las leyes de Dios. Atenete a las consecuencias o arrepentite y no dictes leyes en contra de Dios. Imagínate un pobre nene criado entre dos hombres o entre dos mujeres. Hay una tremenda confusión. Los niños necesitan tener un hombre y una mujer como padre. Así lo ha determinado Dios, y oponerse a eso es rebelarse contra la creación de Dios, el plan de Dios. Avanzamos. En Levítico 18:22, Levítico 18:22, Dios dice: no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Dios prohíbe terminantemente las prácticas homosexuales y lo considera un pecado detestable, horrible. Detestable es algo asqueante a los ojos de Dios. Avanzamos en Levítico 20:13. Levítico 20:13, donde Dios dice: si un hombre practica la homosexualidad
al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. No hay alternativa. La práctica homosexual es un acto detestable para Dios, y en Israel a los homosexuales se los mataba. ¿Quién ordenaba la muerte? Dios. Sin ninguna misericordia. Dios fue muy terminante, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Dios está en pro de lo heterosexual, pero está en contra de la homosexualidad. Los homosexuales eran culpables de un delito de muerte. Ahora quiero pasar un momentito a los estudios científicos. Vamos a ver la investigación que hizo la Asociación Nacional Norteamericana de Investigación sobre la Homosexualidad. Esta no es una organización cristiana, no es religiosa, es puramente científica, neutra. El sexo se refiere a las características anatómicas y fisiológicas del hombre y de la mujer. Eso es el sexo. Pero la sexualidad se refiere a toda la persona, la forma de sentir, la forma de amar, la forma de comportarse. Es más abarcante. Hay personas que tal vez tengan un sexo definido, pero su modalidad, el varón es un afeminado o la chica tiene comportamiento de varón. Pero pastor, y no nació así, no, eso se adquiere. Es un tema complejo. Hay chicas que fueron violadas por hombres y después le tienen un odio, un resentimiento, le asquea ver un hombre y por alguna situación se inclina por ese rechazo que siente al hombre y siente atractivo por otra mujer. En principio no busca sexo, sino que busca amor, afecto. Por eso la palabra de Dios nos instruye a los padres que tenemos que ser afectuosos con nuestros hijos, abrazar a nuestros hijos. Hay padres que dicen, pastor, yo no voy a abrazar a mi hijo, no le voy a dar dando besitos, se me va a volver un maricón. Todo lo contrario, dale a tu hijo el calor, el cariño de un varón, porque Dios formó así que reciba el calor de un padre, el cariño, un cariño santo, y la madre que le transmita el cariño, el afecto de mujer. Y si no lo hacemos, y es probable que inconscientemente la chica va a buscar el amor de otra chica porque no recibió el afecto, el cariño, el amor de su mamá. Así que muy lejos de volverse maricón, el chico que se cría sin el afecto de su padre, entonces después va a buscar, porque he hablado con homosexuales, jóvenes, adultos y más grandes. Y hablando con todo respeto le dije, decime, ¿qué te llevó a tener esta relación? Me estoy acordando de uno en especial. Y me dice, pastor, le confieso que nunca busqué tener sexo con ese otro hombre. ¿Y qué buscaste? Afecto. Sin darme cuenta, él fue cariñoso conmigo, él me saludaba, me abrazaba, me daba cariño, y cuando yo me di cuenta estaba en la cama con él. Le dije, ¿cómo fue tu padre? Nunca me dio afecto, nunca me abrazó. ¿Por qué? Porque él pensaba que yo me iba a volver una nena. Tal vez si el papá lo abrazaba y le daba ese afecto, esa parte iba a quedar suplida. Así que en esto todo hay una gran lección para los padres. Tenemos que abrazar a nuestros hijos santamente, como padres, como madres. Tenemos que ser cariñosos, tenemos que abrazarlos. Ya sé el argumento, pero yo me crié en otras épocas. Bueno, rompamos con la otra época. A mí también me tocó eso de que me crié en un hogar donde mi papá no era de abrazar, y a mí me costó mucho hacer eso con mi hija. Pero yo dije, esto se tiene que romper. Y ahora me paso abrazándole a mis nietos
besándole a mis nietos y decirle, vos vas a ser un gran hombre de Dios. Y le digo su nombre y le digo, papi, te amo, te amo. Yo quiero llenar tu corazón y tu mente de un cariño franco, santo, limpio, de un varón. Si tu padre a lo mejor te da cariño, pero yo como abuelo voy a suplir esa área. Así que, hermanos, esto nos toca a todos. En la escuela de padres estamos abordando también estos temas, o lo vamos a abordar. Cuando nacía un niño en otras épocas, donde no había los medios para saber el sexo, hoy ya la que está por tener hijos ya sabe de antemano si va a ser un varoncito o una nena. Pero en otras épocas no, esperábamos que nazca. ¿Qué era lo primero que preguntaban cuando nacía ese nuevo ser? ¿Qué es? ¿Un varón? ¿Una nena? No se decía qué querrá ser en el futuro cuando tenga poder de decisión. No se decía cuál será su opción sexual. No existe. El obstetra o la partera no dice nació un gay, nació una lesbiana. Dice nació un varón o nació una nena. Es decir, que podemos tener opción sexual o decidir nuestra sexualidad. Es una falacia. ¿Qué quiere decir? Una mentira, es un mito. Nosotros ya nacemos y eso es imposible de cambiar. Yo te quiero hacer razonar un momentito. Si tuvieras un grupo sanguíneo determinado, yo tengo ser universal RH positivo, pero ahora a mí se me ocurre tener otro grupo sanguíneo. ¿Pero a quién se le ocurre? Y yo no nací rubio de ojos azules, pero ahora yo decido que estoy en contra de mi raza. No quiero ser de raza blanca o negra o la amarilla. Yo voy a elegir. Pero querido mío, Dios determinó eso genéticamente. El color de tu piel, el color de tus ojos, tu sexualidad, tu sexo ha sido determinado en el momento de la concepción. Cuando el espermatozoide penetra el óvulo y los cromosomas XX forma una nena y el cromosoma XY forma un varón y lo determinan los varones, no anden los varones por ahí enojados con su mujer diciendo, nunca me diste un varón, si vos fuiste el que determinaste. Tampoco él es culpable, pobrecito, porque eso ocurre. Yo creo que detrás de eso está Dios. Yo creo que yo soy varón porque Dios quiso que yo sea varón. Y yo no sé si vos estás contento con ser varón. A ver los varones que dicen. Yo digo gloria a Dios. ¿Los varones están contentos o no? Esto no quiere decir que estamos subestimando a las mujeres, porque las mujeres, con todo honor, diría, y Dios quiso que yo sea mujer. A ver las mujeres, gloria a Dios. Pero ¿qué es eso? Que ahora le van a inyectar esa inyección letal y en la escuela le van a decir, no crea lo que te dice tu abuelo, tu padre. Vos sos varón, pero si vos querés ser nena, comenzá a tener un comportamiento como nena, inyectate hormonas femeninas. Y eso está ocurriendo, hermano. Hormonas femeninas para criar pecho, etcétera, etcétera. Son aberraciones. Aberraciones. Así que nadie puede elegir su sexualidad. En el momento de la concepción se forma varón o mujer, no existe otra opción. Esto estoy hablando del examen hecho por un grupo de científicos, médicos. Son dos sexos diferentes, pero son complementarios. Son complementarios. Por eso el hombre, para tener su complemento, tiene que unirse a otro ser humano que es mujer, que es su complemento. Si se une a otro hombre, no está complementado. Pero a su vez,
son diferentes. El cerebro es quien determina nuestra sexualidad. No son nuestros genitales, es el cerebro. Pero no, si nosotros al cerebro lo bombardeamos con falsa enseñanza, cualquier niño de 4, 5, 6 años, la edad que tenga, y le empezamos a enseñar desde las escuelas, o permitimos que se le enseñen, si vos no te sentís cómodo siendo varoncito, a partir de hoy pensá que sos mujer y conducite como mujer, y quieren manipular la sexualidad de los niños. Por eso es un tema muy serio, muy grave, que tenemos que orar, ayunar, reprender y levantar la voz ante todos los que están queriéndose difundir estas patrañas. Y por eso cuando hay una operación de cambio de sexo, la persona que se hizo cambiar el sexo, se hizo cambiar los genitales, pero no se hizo operar el cerebro. Y he hablado con personas que se han hecho cirugía en los genitales, pero me dice, pastor, debo confesarle que tengo una tremenda confusión. Le expliqué, porque tu cerebro fue preparado para que seas varón, o tu cerebro fue preparado para que seas mujer. Te operaron por abajo, pero no te operaron por arriba. Y eternamente van a tener conflicto, aunque ante la gente se muestren muy felices de ser fulana, y toda la vida era fulano, y se cambian de nombre. Estas son cosas que uno dice, pero ¿será posible? Lo estamos viendo. Y en la televisión tienen grandes espacios, se promueve. Así que nadie nace homosexual. Es un mito para justificar diciendo que algunos varones tienen hormona femenina o que algunas mujeres tienen hormona masculina. No nacen homosexuales, sino que se hacen homosexuales. No estamos condenando a los homosexuales, porque por alguna razón psicológica, el medio en que se criaron, las vivencias que tuvieron, han llevado a esa personita a caer en esa aberración. La iglesia tiene que abrir los brazos y darle todo su corazón y su amor a las lesbianas y a los gays, y si por esa puerta empiezan a entrar gays y lesbianas, yo le voy a decir, bienvenido seas a este lugar. Pero yo no estoy a favor de iglesias de homosexuales. Hoy, hermano y hermana, hay iglesias que todos homosexuales, el pastor es homosexual, y dice, Dios es amor. Sí, Dios te ama, pero te va a transformar, te va a sacar de cuajo tu aberración, te va a cambiar. Cristo produce cambios profundos, no solamente en la mente, sino en todo tu ser. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas quedan atrás, desde ahora todas son hechas nuevas. Si alguien me dice, yo sigo a Cristo, pero sigo siendo homosexual, no tuviste un encuentro genuino con Cristo, porque Cristo vino a poner las cosas en su lugar. Quiero continuar un poquito. Dios se revela al ser humano a través de la creación, porque alguien dirá, ¿y si el homosexual nunca leyó la Biblia? Buena pregunta. En Romanos 1, 18 al 20 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios, aunque no hayan leído nunca la Biblia, no hayan estado en un curso bíblico. Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Y Dios dice, me van a conocer a través de la creación. Pasando a otro ítem. Los seres humanos rechazaron a Dios e inventaron ídolos y los adoraron.
Romanos 1, 21 al 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Avanzamos a otro aspecto. En consecuencia, Dios abandonó a los que así se conducían, los que quieren adorar y seguir a los ídolos. Después de escuchar que hay un solo Dios verdadero, Dios no les va a andar rogando y diciendo: abandona la idolatría, volvete a mí, yo te amo, yo te voy a socorrer, te voy a perdonar. Pero Dios abandonó cuando ellos se encapricharon en dejar de lado a Dios y hacer sus propios ídolos. Romanos 1, 24 y 25 dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y si nosotros somos inteligentes, ustedes se van a dar cuenta que muchos idólatras han caído en la homosexualidad. Han violado niños, especialmente los que rinden culto a los ídolos. Saca tus conclusiones. Yo quiero ser muy delicado en mi exposición, pero a buen entendedor, pocas palabras. Avanzo un poco más. No tener en cuenta a Dios produce el terrible pecado de homosexualidad. Repito esta frase: no tener en cuenta a Dios produce el terrible pecado de homosexualidad. Romanos 1, 26 al 28 dice: por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Quiero concluir. ¿Dios puede ayudar a los homosexuales a ser heterosexuales? ¿Cuál es tu parecer? ¿Dios puede ayudarlos? ¿Cuál es tu creencia? Sí, absolutamente sí. Dios ama al que está prisionero de la homosexualidad, aunque le asquea su pecado. Jesús vino para liberar al homosexual, para liberar a la lesbiana, porque en esa condición jamás entrarían al cielo. En 1 Corintios 6, 9 y 10 leemos, 1 Corintios 6, 9 y 10 leemos: no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres,
a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Hasta ahí parece tétrico, sin esperanza. ¿Quién podrá ser salvo? Quizás la mayoría o todos los que estamos aquí nunca hemos caído en la homosexualidad, pero que hemos caído en otros pecados tan feos, por desconocimiento, por ser inconverso, me incluyo. Nunca tal vez hemos caído en la homosexualidad, pero sí en tantos otros pecados. Pero quiero leerte el último versículo, glorioso, maravilloso. El versículo 11 de este mismo pasaje. Quiero que escuche con atención. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Hay lugares donde dice, vos sos gay, vos sos lesbiana, bienvenido sea. Seguí como estás, basta que creas en Cristo. Se va a ir al infierno la persona y el que le enseña eso. Pero démosle la bienvenida a todo gay y a toda lesbiana y digámosle, Jesús te ama. Pero tenés que entregar tu vida a Jesucristo y Él te va a ayudar a quedar libre de la homosexualidad, porque ningún homosexual entrará al cielo. Los corintios habían sido homosexuales, no todos, pero algunos. Y el apóstol Pablo le dice, estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido limpiados por el poder de Dios, el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y ese poder está en vigencia hoy. Iglesia, hay esperanza para los homosexuales. Proclamemos a viva voz que las lesbianas y los gays son pobres víctimas de su situación. No le odiemos, amémosle, pero digámosle la verdad. Dios te ama, te va a ayudar, te va a liberar. Oremos por ellos, busquémoslo para que vengan a la iglesia y ellos sean libres por el poder del Señor Jesucristo. Y yo quiero terminar dándole gloria, honra, porque en Cristo todo es posible. Seguramente te preguntarás, ¿por qué el pastor trajo este tema si yo no padezco esta situación? Porque tenemos parte en la salvación de los homosexuales. Dios puede usar nuestra vida para que ellos sean libres. Pero no andemos con una ametralladora, andemos con amor, pero para sacarlos de esa terrible prisión en que están sumidos, tanto los gays como las lesbianas. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios te dice, me dice y le dice a cada uno de ellos.